Ok, muy buenas tardes con todos. Estamos otra vez más a las 7 p.m. a través de contacto con nuestros especialistas. En esta ocasión estamos con Pablo Secada y con Karen Kraft. Nosotros el lunes pasado ya hablamos de este tema, pero nos parece importante ponerle más hincapié, ¿no? Y advertimos de ciertas situaciones que podrían llevarse a cabo y lamentablemente desde el día de ayer las estamos viendo. Karen, ¿tú qué opinas de lo que hemos visto y de lo que está pasando actualmente? Bueno, ya lo habíamos advertido, ¿no? Estábamos un poco preocupados por lo que podía pasar, porque este decreto supremo que salió para tratar de contener a las personas que salían de manera irresponsable, no tenía protocolos, tenía una serie de dificultades que nosotros ya habíamos visto antes de que ocurriera, y de hecho, lamentablemente, esto ha venido ocurriendo, ¿no? Sí. ¿Y tú, Pablo, qué nos puedes contar? Bueno, varias cosas, ¿no? Estábamos conversando antes, más temprano, preparando el contacto de ahora. Lo que han hecho es inconstitucional, ¿no? Karen puede explicarlo mejor que es abogada, tú también, pero entiendo que esto se cambia con una ley. Leía que en Cusco, si te encuentran infringiendo, digamos, las reglas de sanitarias para resistir el COVID, pueden hacer trabajo comunitario que incluye hacer tumbas. No sé si el marco legal para hacer eso esté bien. Lo que leía también preparándome es que en países de la Alianza del Pacífico, en todos los casos han subido las penas, ¿no? Pero lo han hecho cambiando las leyes. En Colombia lo hicieron en junio del año pasado, en Chile lo acaban de hacer de nuevo, porque lo habían hecho una vez y lo han vuelto a hacer. Y en México también han cambiado la ley. O sea, los tres otros países de la Alianza del Pacífico han cambiado las leyes, ¿no? Quizás Karen nos quiera contar qué implica esto constitucional y legalmente, ¿no? Karen, estás muteada. En realidad, como bien dices, Pablo, ciertamente es un tema inconstitucional porque ha salido un decreto supremo que ha pretendido dictar una norma a la que le han puesto retención, pero que en realidad es una detención, porque se llevan a las personas, las retienen en un lugar por un espacio de 4 horas. No se sabe bien para qué, yo creo que el objetivo es el que no está claro, y en realidad esto ya está contemplado no solamente en la Constitución, sino en el Código Procesal Penal y en el Código Penal, con lo cual no había la necesidad de dictar un decreto supremo para esto, ¿no? Existen las comisarías, ya hay un sistema que permite la detención en el caso de que se encuentre a la persona cometiendo un delito. Aquí hay varias cosas que se cruzan, ¿no? ¿Es un delito o no es un delito encontrar a una persona en la calle incumpliendo las normas sanitarias? Esa sería la primera pregunta. Si fuera un delito, entonces, ¿para qué lo retienes? Lo detienes en todo caso. Y si no es un delito y la razón es para identificarlo, como bien dice el decreto supremo, entonces, ¿cuál es la razón de tenerlo 4 horas? En todo caso, vas, lo identificas y una vez identificado le pones la multa y lo mandas para su casa, ¿no? Yo encuentro ahí además varios problemas. Uno de ellos es que la norma, este decreto supremo del que hablamos, además ha sido ya objeto de acciones populares, que son estas acciones que buscan hacer que la norma deje de tener efecto. Uno de los problemas es hasta qué hora van a poder retener a las personas. ¿Hasta las 2 de la tarde? ¿Qué pasa si la retienen a las 5 de la tarde? La tendrían que soltar a las 6 para que llegue a su casa antes de la inmovilidad total. Y si la retienen después de las 6 o ya no van a retener a nadie después de las 6. O sea, hay muchas cosas que están en un gris que la verdad es preocupante, ¿no? Yo creo que ha habido muy buena intención. El problema es hacer las cosas un poco a las locas. Lo que a veces genera son este tipo de problemas que pueden poner además en peligro a nuestras Fuerzas Armadas, que podrían estar no aplicando protocolos y al no aplicarlos generando confusiones y problemas que podrían ser mayores, ¿no? Bastante mayores. Sí. Y haciendo de abogados del diablo, ¿tú cuál crees que fue el objetivo de esta norma? O sea, ¿cuál crees que en la cabeza de nuestros dirigentes actuales, cómo planeaban que esto iba a ayudar a solucionar el problema? Tal vez respondiendo a esa situación de un Estado autoritario y papá, o haciendo esa función paternalista, o cuál crees que era el objetivo de esto, ¿no? No sé, yo creo que han tratado de disuadir a la gente, pero lo han hecho de una manera incorrecta.
no solamente por el tema legal, ¿no? También por el tema de incentivos, ¿no? Me olvido de las leyes y pienso como economista, ¿no? O sea, lo que vi en unas fotos me pareció un abuso, ¿no? Que eran un grupo de jóvenes parados en unos círculos pintados con tiza en un estadio, en el Manuel Bonilla, si no me equivoco. O sea, eso, ¿qué es eso? ¿No? ¿Quién cree que eso va a disuadir a alguien? Lo que hace es que la gente se enardezca contra la medida, ¿no? Y la desafíe, ¿no? Si tuviera 20 años, estaría pensando en desafiarla, digamos, ¿no? Pero ¿por qué no usas a los infractores para hacer labor comunitaria en verdad, ¿no? Hay tanto que hacer y hay tantas manos que faltan que da una ley y permite que trabajen ayudando, ¿no? Los disuades y encima consigues que te ayuden, ¿no? Esa es una cosa que pensé. La otra cosa que pensé es, cuando empezó este tema y empezabas a leer a la gente que tenía más experiencia y que recomendaba qué hacer, en inglés las iniciales eran TTI, ¿no? Eran prueba, rastrea y aísla, ¿no? Y los estadios, los parques zonales, etcétera, en el momento en que nadie puede salir, deberían ser lugares para aislar, ¿no? Y lo he visto en fotos de otros países o en filmaciones de otros países, grandes estadios con las camitas, digamos, de los soldados y las personas aisladas porque estaban contagiadas, no podían regresar a su casa porque contagiaban a su familia, entonces se quedaban aisladas, ¿no? Entonces, en vez de usarlo para eso, o de usarlo para que la gente pueda ir a pasarla bien, digamos, ¿no? El Estadio Manuel Bonilla y cualquiera de esos estadios son espacios amplios, abiertos, ¿no? Tú podrías tranquilamente dejar que ahí vayan niños distanciados, vayan con sus madres y pasen el día a tenerlos encerrados, ¿no? Entonces, ni el uso de las instalaciones me parece el mejor, ni la medida de incentivos me parece el mejor, independientemente de que es inconstitucional, que además lo es, ¿no? Entonces, me imagino que tienen que salirse de lo que han hecho o arreglarlo, ¿no? Por ejemplo, yo suelto otra duda, ¿no? Otra incógnita que me genera esta medida. Supuestamente la norma también establece que esto es una medida para encontrar infractores que además no están identificados, con lo cual los llevas a este lugar para identificarlos. Además, la norma también lo dice, se les hace ahí el triaje para determinar si están contagiados o no. Bueno, pues resulta que han llegado a mi poder, digamos, algunas denuncias que dicen que no está el Ministerio de Salud, con lo cual no se está haciendo el triaje. Pero en el caso de que tampoco hay fiscales que podrían ser los que finalmente le dan este manto de legalidad a esto que se está haciendo, tampoco hay. Entonces, tienes un lugar en donde tienes a un montón de gente detenida o retenida, digamos, a la que supuestamente tienes que identificar, con lo cual deberían identificarlas y chau, se van a su casa, cosa que no ocurre porque las pueden retener hasta por 4 horas. Momento en el cual deberían hacerles el triaje, que no se les está haciendo. Y la pregunta del millón es, si los encuentran con COVID, ¿qué hacemos? ¿Los llevan a su casa? ¿Los mandan a la Villa Panamericana? ¿Los llevan a un hospital en el caso de que estén mal? Y si hay que hacer eso, ¿cómo hacemos si ya no hay UCIs y ya casi no hay camas? O sea, a ver, insisto, las medidas tienen que darse con racionalidad y tienen que cumplir un objetivo. No me queda claro cuál es el objetivo. Quiero entender que ha sido obviamente dado de buena fe, pero si tú no tienes el objetivo claro, terminas haciendo esto que la verdad yo no encuentro que solucione el problema. Vamos a tener un montón de detenidos con un montón de posibles problemas a esas detenciones. Imagínense lo que contaba Marisol algo, ¿no? La vez pasada. Imagínense que llevan a una persona, la retienen por las 3 o 4 horas, le dicen, ok, te vas, y en el camino la persona desapareció, se perdió, se fugó, se quitó, se evaporó. ¿Quién es el que va a tener la culpa? ¿En qué momento? ¿Cómo se sabe en qué momento se dejó la responsabilidad en esos centros y asumió la responsabilidad del ciudadano que tiene que regresar a su casa? Si se hace en un momento, digamos, en el que hay la famosa inamovilidad, que es a partir de las 6 de la tarde, y no tenía salvoconducto, porque de esa manera que lo retuvieron, ¿cómo se traslada a su casa a esa hora? ¿O lo van a volver a retener para volverlo a llevar a otro centro? ¿Se dan cuenta cuando las cosas se hacen hacia las locas, todos los problemas que se pueden generar?
discúlpenme, yo tengo más dudas que respuestas. Y yo creo que mucha gente está un poco como nosotros. Sí, yo creo que tal vez uno de los primeros errores tal vez fue plantear que cada 15 días iba a tener que observar la situación y cómo progresaba, y después a la carrera te diste cuenta que no llegabas a los 15 días y tuviste que tomar acciones rápidas y volver a hacer la que ya se hizo, ¿no? Pero volviendo al problema de la pandemia desde que llegó al país, ¿no? Yo creo que Pablo dijo algo muy interesante, que es el tema del rastreo y el aislamiento, y esto nunca se hizo, ¿no? Yo sé, Pablo, que tú siempre cuentas la historia de esta aplicación que se le ofreció al Estado, ¿no? No sé si puedes dar más detalles de ella, que creo que ahorita ayudaría bastante. Pablo, estás muteado. Perdón, venían los niños a comer y hubieran escuchado miles de jolgorios. Yo soy socio de una empresa de asesoría financiera y la empresa tiene un cliente que es una empresa de sistemas que tiene presencia en 7 países. Son unos ex Deloitte que hacen programas basados en SAP, en Oracle, en Open Source, y ahora están trabajando mucho con Tableau y han desarrollado tecnología propia. Y me llama un día y me dice, oye, los que hicieron la app de Singapur con Apple y Google se la ofrecen al Perú. ¿Y cómo es? Le digo, dice, no, la regalan, ¿no? Yo voy a poner trabajo de gente mía, me dice, y también lo regalo. Ah, ya, le digo, qué chévere. Yo feliz, ¿no? Era como, te regalan algo. Llamé a las personas del Estado que estaban metidas, no conocía a la gente de PCM que veía temas digitales, pero me acerqué lo más que pude y no conseguí avanzar mucho. Entonces empecé a llamar a las gerentas que han estado metidas en la pandemia, que tanto que hablan que los privados no hacen y los privados no hacen, no tienen ni idea de quiénes son estas personas, ¿no? Leoní Roca, Marisol Yulfo, Cayetana Aljovín, Elena Conterno, son gerentas de gremios que son ultra kinéticas, ¿no? O sea, ya han pasado por el Estado, han trabajado mucho tiempo en el Estado y son muy hábiles, ¿no? Conocen el sector público muy bien. Y me conectaron y me conectaron y me conectaron hasta que llegó un momento en que me dijeron que no querían. No querían en el Estado y no querían en un grupo de personas que empresas habían puesto a trabajar en la app del Estado, ¿no? Esa que no usamos, que se llama Perú en tus manos, ¿no? La vez pasada miré en el App Store y tenía 400 y pico de comentarios, ¿no? O sea, parece un post mío, debería ser una app del Estado, ¿no? Entonces, me regreso a SIDA, pero también quisiera que seamos, o sea, que pongamos las cosas en perspectiva. Este gobierno ha conseguido comprar vacunas y está haciendo esfuerzos por conseguir vacunas como se debió hacer. A quien puedas, ¿no? Acá no que la china no me gusta, que la rusa no me gusta. Acá tienes que comprar lo que puedas comprar, ¿no? Y después vas consiguiendo avanzar porque se van consiguiendo las aprobaciones de la FDA o la EMA de Europa, y las vas finalmente terminando de comprar y van llegando, ¿no? Comprar vacunas es crucial. Muertos sin ADEF son más de 100.000 ya. Y muertos en total, no sabemos bien, pero si haces una regla de 3 con el último dato del INEI, son más de 135.000 ya. La contención podría ser mucho mejor y eso hubiera reducido el desastre que hemos vivido y que vivimos. Pero este gobierno está consiguiendo comprar las vacunas o negociar las vacunas de buena voluntad. Acaba de salir Carlos Neuhauser, que yo le tengo total respeto, digamos, por lo que ha hecho como empresario, por lo que ha hecho comprando vacunas, por lo que ha hecho en los Panamericanos, porque se opuso a la alianza con Acuña que lo quería y a Dios gracias no estamos hablando con un simbolito extraño y una APP en alguna parte. Bueno, yo no sé si estaría y posiblemente ustedes tampoco, pero alguien habría hablando a nombre de ese engendro, ¿no? Entonces, creo que hay que poner las cosas en perspectiva y en perspectiva las cosas están mejorando lentamente con un gobierno que entró en transición, con un Congreso espantoso, ¿no? Y unas elecciones que son, pues, no tienen el interés de nadie, ¿no? O sea, la mayoría, el 70% no quiere saber con ningún partido. En la última encuesta que vi IEP, en una encuesta anterior de Ipsos, 81%. Y si ves las encuestas de IEP o de Ipsos de intención de voto,
encuentras que hay entre 25 y 40% de no quiero saber nada con los políticos, ¿no? Entonces, no es un escenario fácil para trabajar, ¿no? Y un montón de gente con mucho poder, muy chueca, está empezando a entrar en problemas, ¿no? Entonces le van a empezar a jalar la alfombra al gobierno de todos lados, ¿no? Entonces, mejor corrijan esto, que no es tan difícil, ¿no? Piensen en una manera de hacer que los infractores hagan trabajo para la comunidad, pásenlo como corresponda por el Congreso y vamos para adelante, ¿no? No perdamos tiempo en una medida que es una medida que no respeta libertades individuales, que no sigue el marco constitucional de nuestro país y que no tiene mucho sentido, ¿no? Y lo de la tiza en círculo y las personas paradas ahí aparece, pues, parece una película, ¿no? Parece una burla de Estado, ¿no? O sea, parece una película de Monty Python, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya escuchamos la opinión de Pablo. Karen, yo sé que tú tienes, igual que todos, más dudas que respuestas, pero si hoy día a ti te tocara tomar las decisiones, ¿qué harías? Yo supongo que primero derogar la norma, ¿no? Obviamente, pero ¿qué alternativa propondrías? Mira, a ver, yo creo que ha pasado un año ya y lo que lamentablemente vemos es que poco hemos aprendido de todo este tiempo. Ahora, debo reconocer que esto no ocurre solamente en el Perú, ¿no? O sea, en el mundo se sigue muriendo gente, en el mundo se han entrado nuevamente segundas, terceras y cuartas olas, incluso en algunos países. Esto es un tema de aprendizaje y error, ¿no? O sea, la pandemia nos ha agarrado, nos ha desnudado a todos en nuestras carencias y nuestras necesidades, y ciertamente en un país como el Perú, en donde no existen suficientes camas UCIs, en donde no existe suficientes médicos, en donde los médicos están muy mal pagados y las enfermeras también, en donde la gente no tiene cultura, primero de cuidarse, pero además de respeto, ¿no? O sea, digamos, hay muchas cosas que no funcionan en el mundo, pero que menos funcionan en un país con tantas dificultades y tantas diferencias. Dicho esto, yo me temo que el ABC tampoco lo estamos aplicando, ¿no? O sea, lo que dice Pablo, o sea, no se rastrea, seguimos sin rastrear, teniendo muchas formas de hacerlo. Esta app es una de ellas, en donde puedes identificar claramente en dónde está la gente, en dónde están los mapas de calor, o sea, habrían formas de encontrar caminos para detener y cortar el virus, que es el objetivo real. O sea, si tú me preguntabas, ¿cuál es el objetivo de la medida? No lo sé, pero el objetivo que tenemos en ciernes es contener el virus. Ciertamente, el virus no se va a contener solo. Tenemos un gran porcentaje de personas que no tienen refrigerador en su casa. Todo el mundo dice que esta cuarentena rara, porque además es una cuarentena bastante extraña, por lo menos en Lima, se va a prolongar no los 15 días que se dicen, sino más. ¿Qué va a pasar cuando la gente otra vez, igual que al comienzo de la pandemia, no tenga que comer? Porque las empresas donde trabajaban quebraron y tuvieron que despedirlos, o se hizo este sistema en donde se deja entre paréntesis a todos los trabajadores de las empresas. ¿Qué vamos a hacer? O sea, el Estado ha tomado conciencia de la necesidad de implementar medidas complementarias, más allá de sancionar a un infractor, para poder lograr que el virus se contenga, haciendo que la gente no salga a las calles, si es que es posible que no salga. Mucha gente va a tener que salir, pero si podemos lograr que un grupo de gente no salga, ayudándolos un poquito, como ocurre en Chile o como ocurre en otros países, de pronto esa es la salida. Nuevamente, cuando me preguntaban ustedes cuál es el objetivo de la norma, yo creo que el objetivo de la norma es parar el virus. Y si esta norma no está funcionando, entonces encontremos otro camino, ¿no? O sea, claramente esa es la idea, ensayo y error. Si no funciona, rápido nomás, deberíamos implementar algo que funcione mejor. Claro. Y bueno, para cerrar la parte legal, que creo que acá lo importante tal vez es analizar la parte social. Karen, ¿tú crees que debido a la inconstitucionalidad de la norma puedan haber consecuencias para el Estado, ¿no? Puedan, a través del Tribunal Constitucional, etcétera. Es que sí, a ver, no solamente pueden haber consecuencias para el Estado, porque y es que el TC, a través de la medida de la acción popular, y perdonen por los gatos,
Si a través de la acción popular se declara la norma inconstitucional, esta norma se deja sin efecto y se vuelve al estado anterior. Pero además, la norma, tal como está en este momento, podría generar algunos problemas porque podrían haber desapariciones, que sería el peor de los casos, pero podrían haber también denuncias a policías, a militares buenos que están aplicando una norma sin mayores protocolos y que podrían estar cometiendo arbitrariedades que podrían luego ser denunciadas y generar en nuestra Fuerza Armada y nuestra policía, que además tenemos que respetar y aplaudir porque ponen el pecho por nosotros, problemas y no va a haber nadie que los defienda, porque lamentablemente están solos cuando se les generan denuncias, juicios y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que las normas tienen que darse sabiendo que esas normas van a ser cumplidas y respetadas. Si uno dicta una norma sabiendo que es un saludo a la bandera y que no va a servir para nada, entonces es momento a veces de recular, de retroceder y decir, ok, esto no funcionó, vamos a ver por dónde funciona. Lo principal es mantener vivo el hecho de que nuestros policías y nuestros militares están sacándose el alma por nosotros. Por uno, por dos, por tres o por cuatro malos, no podemos echarle la culpa a todas las Fuerzas Armadas, que todos los días muere porque se enfrenta a un virus desconocido para todos, cada vez más conocido, pero desconocido para todos, y sale a cuidarnos a todos también, ¿no? Entonces, no los pongamos más en riesgo, ¿no? No les generemos un posible nuevo problema. Claro. Y sobre todo me quedo con algo de lo que dijiste, que es el tema de los desaparecidos, ¿no? Y sobre todo, ahora, ¿quién va a luchar por los desaparecidos, ¿no? Cuando vemos que en el Congreso Alberto de Belaúnde está siendo investigado por justamente cumplir su labor de representación y luchar en conjunto con Amnistía, con la Defensoría del Pueblo por encontrar todos los desaparecidos de las marchas, ¿no? Pablo, yo sé que tú llevas años, probablemente desde que entraste al sector público luchando contra mercas, ¿no? ¿Qué análisis haces de este Congreso que parece que aún está tratando de luchar en contra de lo que vimos en noviembre del año pasado, ¿no? Y parece que no le da tan vuelo? Mira, te lo pongo bien crudo, ¿no? El Congreso anterior, el Congreso de PPK, fue un Congreso dominado por Fuerza Popular, cuyo secretario general era Joaquín Ramírez. El tío de Joaquín era Fidel Ramírez, ex FAP, que era colega de Montesinos, ¿no? Acusado, una persona con indicios, ¿no? De narcotráfico. El tío y el sobrinito, ¿no? Entonces pasamos, digamos, a la mafia, ¿no? Y la otra mafia, que ya no está en este congreso del APRA, y bajamos el nivel, ¿no? Y nos pasamos a Urresti, nos pasamos a Vega, que tienen de jefes a Luna y a Antauro, ¿no? Es como pasar del capo del clan de narcotraficantes a su sicario, ¿no? A su lugarteniente, a su testaferro, ¿no? Ese es este congreso, ¿no? El congreso de testaferros, lugartenientes y sicarios de las mafias, ¿no? Mira al señor Urresti, ¿no? Y las denuncias de la señora Isabel Guerrero, de la señora Patiño, que murió sin ver justicia, y de su hija, que sigue una cruzada, digamos, contra la injusticia, ¿no? Entonces, que estos mamarrachos, ¿no? Hayan encima denunciado a Alberto de Belaúnde y a Daniel Olivares, pues ya es grotesco. Es como te decía, esto ya no es real, ¿no? Esto es una película, ¿no? Una película de ficción, de humor negro, ¿no? Porque esto no puede ser real, ¿no? Yo he trabajado en el Congreso en el 2006, y he trabajado, después era asesor ad honorem de la bancada y me dejaban entrar al Congreso hasta que Luz Salgado lo impidió. Y lo impidió por una razón, porque los asesores ad honorem íbamos a ayudar a parar las leyes tontas, a promover leyes mejores, y algo hacíamos, digamos, ¿no? De hecho, tan algo hacíamos que nos impidieron entrar, ¿no? O sea, yo estaría pues armando en el Congreso un escándalo de proporciones, ¿no? Si estuviéramos fuera de COVID sería para marchar, ¿no? Para mover dirigentes, para marchar, ¿no? Estuvieron hablando bastante del COVID. Les quería, no sé si se ve la pantalla. ¿Se ve esto? No. ¿Se ve? No. No.
Ya, yo les describo un poco lo que pueden ver en Open COVID. Ahí está, ahí ya se está viendo. Ahora sí. Ya, perfecto. Como hay tan pocas camas UCI, lo que hay que hacer ahora es mirar la ocupación de camas, ¿no? Y acá ven las camas ocupadas en total, que al 13 de febrero son 13.230, y hay una disponibilidad de 20.213 camas. Ven que esto no para de subir, ¿no? Siguen y siguen poniendo camas. O sea, desde en las últimas semanas han metido 5.000 camas. O sea, no es poca cosa, ¿no? En UCIs la historia se ve distinta, ¿no? Han metido camas UCIs, pero ahí prácticamente no hay sitio, ¿no? Hay muy poca disponibilidad. Y eso que ven es en el Perú. Puedes estar tranquilamente en una parte del Perú en el que no hay camas UCI, ¿no? Esto es lo otro, ¿no? Esta línea, esta barra naranja son las pruebas moleculares. El último dato son 18.600 pruebas moleculares, ¿no? Eso hubiera sido, pues, para hacer fiesta en la anterior ola del COVID. Y esta línea verde es la positividad. O sea, de 18.000 pruebas que se hacen, salen 18% de positivos. Veo en la tele a narradoras de noticias que están diciendo cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Las pruebas moleculares son muy certeras. Las pruebas rápidas que se usaban antes no eran certeras para nada. Ahora se hacen muchas pruebas moleculares. Entonces, cuando te dicen que el contagio no se puede comparar con el contagio de antes, porque antes tirabas un dado y te salía cualquier número. Ahora sabes que eso es una persona con un contagio, ¿no? Entonces, se están haciendo más pruebas. Como decía Karen, no se está rastreando, ¿no? Este es el número que quizás han escuchado antes, ¿no? El número de reproducción. ¿Qué quiere decir este número? Por ejemplo, en Cajamarca, un cajamarquino está contagiando a 1.1 cajamarquinos. O sea, ahí todavía se está ampliando el virus, ¿no? En Huancavelica es lo peor. Un huancavelicano está contagiando a 2.3. Eso está explotando, ¿no? O sea, está creciendo muy rápido en Huancavelica el virus. En Ancash, Apurímac, Huánuco y Lambayeque, Lambayeque no, Lambayeque es uno, ya el virus está contrayendo. Podrían haber otras olas, podría venir gente contagiada de otras partes del Perú y contagiarlos de nuevo, pero si se quedan así como están y siguen conteniendo lo mejor que puedan y siguen siguiendo sus medidas, en Huánuco, Ancash y Apurímac no debería haber ningún problema, ¿no? Toda esta es información de Open COVID, ¿no? Y esto, por último, es lo más triste, ¿no? Esto es la ola previa que llega a un récord de 1.062 muertos. El último dato que tenemos acá, que es del 31 de enero, son 936 muertos, ¿no? Entonces, no estamos para juegos, digamos, ¿no? Esto todavía viene complicado. Lo único positivo de acá es esto, que hay departamentos en los que ya el virus está empezando a contraerse, ¿no? Lima Metropolitana, que es la más grande del país, está en 1.1, o sea, un limeño está contagiando a 1.1. El virus Pablo, se sigue... ¿puedes poner el mapa de Lima para que se vean los puntos rojos, los distritos? El de todo el Perú, en realidad. Tú tenías ese, pero tú tenías un mapa de Lima, donde estaban los distritos. Sí, hay que ampliarlo nomás. Acá está todo el Perú, ¿no? Y lo que ha hecho Open COVID es que ha marcado de rojo, naranja y verde por la cantidad de contagios por cada 1.000 habitantes, ¿no? Y si abrimos Lima lo más que podemos, ahí está Lima. En Lima, acá. Ahí está Lima, ¿no? Ahí está Lima. Este distrito, por ejemplo, es Villa María, ¿no? Villa María del Triunfo está en naranja. San Juan de Miraflores está en naranja, Villa El Salvador está en naranja, ¿no? Pero Surco, por ejemplo, acá, ¿no? Chorrillos está rojo, ¿no? Yo vivo en Chorrillos, ahorita estoy cuarenteneado en San Borja, pero en Chorrillos estaba contento porque estaba naranja, se me acabó los naranjas. San Borja está rojo también, ¿no? Esto se puede ver, esto sale todos los días. La distinción que ha hecho el gobierno entre colorcitos se ha podido hacer por distritos, ¿no? No por departamentos, ¿no? O sea, información no nos falta, ¿no? Lo que vemos es que lo más alentador, digamos, es este dato de reproducción del virus, ¿no? Pero ningún científico, ningún entendido te va a decir que hay que cantar victoria, ¿no? Esto estaba en 2.4 en el Perú hace no mucho.
ahora ya anda cerca de 1, y la diferencia es brutal, ¿no? O sea, si uno contagia a 2, quiere decir que después hay 4, después hay 8, después hay 16, después hay 32, de 1. Si uno contrata 1.1, es 1.1, 1.21 y así, ¿no? No es tan grave la cosa, pero en todos los casos es exponencial, ¿no? Entonces, lo cierto, Pablo, lo cierto es que la curva está en crecimiento, ¿no? O sea, el problema es ese. Si la curva está en crecimiento, miren ustedes lo empinada de la curva, casi como la primera vez, ¿no? Y estamos casi llegando al primer pico, y esto no es broma, ¿no? O sea, se está muriendo cada día, por lo menos alrededor mío, 3 o 4 personas que yo en cierta forma conocía. Y seguramente a los que nos están viendo les pasa lo mismo. Entonces, si no logramos de manera comunitaria parar esto, y si el Estado no está siendo capaz de enfrentar esta situación, entonces, bueno, pues, o sea, cada uno de nosotros hagámonos responsables de nuestro entorno, por lo menos, ¿no? Y eso tal vez puede ayudar un poquito a parar esto, porque si no, vamos a entrar de ola en ola, ¿no? Nos hemos acostumbrado a la nueva normalidad, pero la nueva normalidad nos tiene que ayudar a que el virus se venza, no a que aprendamos a convivir con el virus y que entremos a la tercera ola y después a la cuarta, y después a la quinta, y esto no tiene cuándo acabar, ¿no? O sea, las vacunas son el final de la historia, ¿no? Pero ya leo también que hay vacunas que ya no están parando las variantes y las mutaciones, ¿no? Exacto. Y mientras tanto, contener. ¿Qué no estamos haciendo? No estamos rastreando y no estamos aislando. Leí el otro día que el Ministerio de Salud iba a encargar plantas de oxígeno para los centros de salud grandes, las clínicas y los hospitales. Bueno, enhorabuena, ¿no? Leí que iban a pedirle a la UNI, por favor, la UNI no vende plantas de oxígeno. Hay empresas que venden plantas de oxígeno que tienen mucha mayor capacidad para instalarlas, ¿no? Entonces, dejen de jugar al Estado eficiente, que no es el peruano, y acuérdense que acá aplica el principio de prevención y el principio de precaución, ¿no? Y el principio de prevención te dice, haz todo lo que esté en tus manos para pararlo, ¿no? Entonces, si es que tienes que pedir para plantas de oxígeno, pide todas las que puedas, ¿no? Y el que te las dé más rápido y te las sepa operar mejor y te las mantenga mejor, perfecto, ¿no? El otro día comentaba con un señor que es el dueño de una fábrica de plantas de oxígeno, y me decía, para ponerle a la Cayetana una planta más o menos te gasta $700,000, ¿no? $700,000 es un montón de dinero para mí, pero para el Estado peruano eso se lo gastan en 10 minutos, ¿no? El presupuesto del Estado peruano de un año normal son como 170,000, 180,000 millones de soles, ¿no? O sea, 700,000 es nada, ¿no? Es un par de soles, ¿no? Y ahí vienen varias cosas, ¿no, Pablo? O sea, de las que ya hemos conversado largamente, ¿no? O sea, a ver, hay algunos errores del Estado, como por ejemplo, no conversar con la empresa privada, como por ejemplo, no rastrear, o sea, digamos, ya historia repetida, ¿no? Y, y esto me llama a lo que ya hemos hablado antes sobre invertir en nuestros científicos, ¿no? O sea, si tenemos a un Eduard Málaga que ha trabajado casi solo, digamos, consiguiendo ayuda de amigos, porque el Estado no le dio un poquito de ayuda para hacer una prueba molecular, ¿cómo es posible que estemos recién tomando pruebas moleculares, además importadas, porque no invertimos en una persona de nuestro país que estaba de manera científica haciendo una prueba molecular que era mucho más sencilla y mucho más fácil de aplicar? O sea, ahí hay una poca capacidad de reacción del Estado para darse cuenta que solo no va a llegar a ningún sitio. Es lo mismo que hablábamos sobre las vacunas. Hace una semana conversábamos Pablo y yo sobre las vacunas y sobre cómo es posible que solamente el Estado las traiga, aun cuando los privados han ofrecido traer otras vacunas, no las que el Estado va a comprar, para ayudar a que esto sea mucho más rápido. Y esto no, o sea, ¿hasta cuándo va a ser no, porque yo puedo? ¿No es mejor aceptar que no puede y tratar de apoyarse en quienes quieren ayudar? Es tan fácil, o sea, o suena fácil en todo caso, ¿no? Tal Cuando vez esta compras, burocracia es muy difícil, pero no debería, cuando, ¿no? cuando compras una vacuna, tienes un registro sanitario que solo le deja al que lo negoció traer esa vacuna, y Digemit autoriza que esa vacuna se use.
Entonces no es que alguien en Caleta puede traer un montón de vacunas de alguien, ¿no? Claro. Eso que ha dicho Verónica Mendoza, de que había hablado con Fernández y le iban a mandar una vacuna, es una mentira, pues, ¿no? Sí, Las pues. vacunas son las de AstraZeneca, son las mismas vacunas de AstraZeneca que hay, solamente que AstraZeneca optó por producir algunas en Argentina y otras en México, porque su tecnología para hacer vacunas era más simple y por eso era una vacuna interesante para contener una pandemia, ¿no? Y así todos están teniendo problemas para producirlas y así toda Argentina no las va a tener, ¿no? Entonces no mientan, ¿no? Que la gente no es idiota. Cualquiera puede leer en internet lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es que las vacunas que el Estado quiera traer, vamos a decir que sean Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, Johnson Johnson, que ya viene, que es una muy buena vacuna, y quizás alguna más. Le dice a los privados, ok, yo traigo estas vacunas, trae tú cualquiera otra que quieras, y el protocolo para vacunar es el siguiente. Primero se vacunan a los médicos, a las enfermeras. También leía por ahí que las enfermeras las habían dejado por afuera. Como que, no sé, que yo sepa, las enfermeras arriesgan tanto su vida o más que un médico, ¿no? Porque están más al lado del paciente que el mismo médico. Entonces, ese es el camino. Y una vez que acabaste de vacunar a todos los que tú consideras prioritarios, por ejemplo, leí una discusión bien simple, bien interesante, que decía, si tú puedes trabajar distanciado, como yo, por ejemplo, no te vacunes al comienzo. Claro. No tengo ningún problema en seguir esa recomendación. Entonces, tú pones las reglas, pero dejas que los privados compren más vacunas, las pongan a tu disposición y cuando puedan vacunarse libremente a quien que ellos quieran, que vacunen a quien ellos quieran, ¿no? Pero te pones en unos planes, pues, que no tienen sentido en una pandemia, ¿no? Es como que hubiera un incendio y tú le dices, no, ustedes no usen su agua, ¿no? Yo nomás, ¿no? O denme el agua, que yo apago el incendio. No puedes apagar el incendio a la misma velocidad si lo apagan 20 que si lo apaga 1, pues, ¿no? Son cosas propias de países sin instituciones, de políticos que la verdad es que no dan la talla, ¿no? Sí, yo creo que acá tenemos una pregunta súper interesante que es de Duber Ronald Jiménez, que dice, y con esta segunda ola y la falta de interés de la ciudadanía, ¿por qué no proponer aplazar las elecciones unos meses, no? Nos plantean. Posiblemente lo hagan al final, ¿no? La posición del partido es que no. Creo que lo más importante es que el gobierno nuevo se instale cuando tiene que instalarse, ¿no? Pero eso lo veremos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si haces las elecciones, o sea, te dicen que no elecciones, yo no salgo, en estos días no he salido más que a la bodega, ¿no? Pero le pregunté a la señorita de Frecuencia Latina que me entrevistó ayer, le he preguntado a amigos míos que están circulando un poco por Lima y me dicen que hay bastante flexibilidad, que hay bastante hasta auto privado, bastante gente en los micros, veo en las noticias gente en los micros, entonces hay que quedar en algo, pues o nos guardamos todos, ¿no? Exacto. O si no nos guardamos todos, ¿por qué decimos que pospongan las elecciones? Pues guárdate primero y después pide que pospongan las elecciones, ¿no? Claro. Exactamente, yo digo lo mismo. En la práctica, yo la verdad no sé bien, no entiendo bien cuál es este sistema de cuarentena en donde no hay cuarentena, ¿no? Las empresas, incluso me contaba una amiga, que las empresas pueden terminar a las 6 de la tarde, con lo cual a las 7, cuando en teoría ya deberíamos estar todos guardados, hay un montón de gente circulando en la calle con sus permisos para circular. Entonces, ¿estamos o no estamos? Y si no estamos, entonces, ¿por qué estamos hablando de posponer las elecciones? En todo caso, encontremos formas para que estas elecciones sean menos complicadas, hagámoslas en 2 días o en 3 días, o que se implemente de mejor manera lo que ya se ha hecho antes, el voto en la computadora, a través de medios electrónicos, que termina siendo mucho más rápido. En fin, o sea, no creo que a 3 meses de las elecciones debamos estar hablando de suspenderlas. Yo creo que deberíamos estar hablando de terminar con la segunda ola bien terminada, ¿no? Paso a paso. Hay un dicho que yo escucho mucho de una gran amiga que dice, cada día con su afán. Y yo de verdad creo que es así, ¿no? O sea, cada día con su afán, cada día tratemos... La pequeña Lulú. Soy Lulú, cada día con su afán. Sí, pero creo que acá hay otra cosa interesante, ¿no? En alguna parte vi o escuché a alguien en la tele, creo,
de que decían que el punto más alto de esta segunda ola iba a ser justo en la época de las elecciones, ¿no? Y ahora volvemos a la primera pregunta, ¿no? Para los que no saben, cuando hablamos en interno con Pablo, yo le decía, tranqui Pablo, dentro de 15 días yo voy a poder disfrutar acá en la playa de San Bartolo, y Pablo me hizo ver con estadísticas que eso no iba a ser así. Entonces, te planteo, Pablo, ¿tú cuánto crees que dure esta segunda cuarentena? ¿Crees que después de los 15 días se siga con esta medida? ¿Se tomará alguna nueva? ¿Será reactivando poco a poco como pasó el año pasado? ¿Llegaremos al 11 de abril con ya un menor número de infectados diarios? ¿Tú qué crees? Sí, yo no sé, yo he visto modelos que estiman qué va a pasar por la pandemia, y el modelo que vi de Perú, que realmente me hizo asustarme, lo vi pues en la ola previa, ¿no? Que es Chad Syverson es uno de los dos economistas, y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, que se pusieron a hacer esos modelos para varios países. Y cuando comenté esos modelos con colegas míos, todos los respetan a ellos haciendo estos modelos y entendían que lo estaban haciendo bien, pero especialistas con mucha información, con mucha experiencia, lo que te dicen son órdenes de magnitudes, ¿no? Y lo que dijeron en ese momento es que lo que estaba diciendo el presidente Vizcarra no tenía ni pie ni cabeza, ¿no? Entonces, no, nadie quiso sacar el modelo y hacer escándalo, digamos, pero la verdad es que era un modelo que te decía pues que ibas a entrar en un problema como el que entraste, más o menos, ¿no? En orden de magnitudes. No he visto esos modelos recientemente, entonces no sé qué decir, ¿no? Son muchos factores los que hacen que la pandemia siga, ¿no? Que son difíciles de medir. Si tienes información de movilidad de Google, por ejemplo, ¿no? Si sabes si la política pública está yendo en la dirección correcta o no, si tienes una idea de cuándo llegan las vacunas, ¿no? Empiezas a poder predecir mejor, pero yo no he visto modelos recientemente, y a las personas que mejor conocen estos temas, a las que conozco y les pregunto, me dicen que no saben, que viene muy fuerte, que creen que va a pasar los niveles de mortalidad de la ola previa, ¿no? Entonces es una situación trágica, ¿no? Y perdón, Pablo, ¿no? Mira lo que dice Jaime Miranda, ¿no? Actualmente trabaja y hasta ahora no ha visto ni en el corredor rojo, ni en la línea 1 del tren, ni en ningún sitio pedir el pase para que circulen, ¿no? Claro, nuevamente volvemos al minuto 1 de esta conversa, ¿no? Si tú vas a dictar una norma para que no se cumpla, estás rompiendo el principio de autoridad, te estás convirtiendo en un pelele, un mequetrefe que nadie respeta, y eso hace mucho daño a la institucionalidad del país, ¿no? Entonces, a ver, nos han dicho que solamente podemos salir una hora a la calle. ¿Quién verifica eso? ¿Ah? Vamos a tener un poli en la puerta de nuestra casa para que nos diga, no, tú ya estás una hora con 10 minutos y te tengo que meter al centro de retención, ¿o qué? O sea, por favor, hay que ser conscientes de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y más bien, ser eficientes en las cosas que hacemos, porque si no, de verdad, nos desgastamos en dictar un montón de cosas que no sirven para nada, que lo único que hacen es romper ese principio de respeto a la autoridad y que termina siendo un saludo a la bandera nuevamente, ¿no? Ahora, Sí. pregunta Daniel, si es factible una renta mensual para la gente de bajos recursos a quienes le están afectando por la pandemia. Lo hablábamos también ayer con Pablo, yo creo que sí, o sea, yo creo que va a ser necesario, si es que esto continúa sobre todo, que el Estado vuelva otra vez al sistema de bonos o de canastas o de alguna forma, pero ojalá que esta vez lleguen a quien tiene que llegar y que se hagan como se debe hacer, ¿no? Porque si vamos a tener colas de gente en el banco contagiándose, estamos fregados, ¿no? Bueno, acá claramente hay que tener bonos. Aplica el mismo principio, el principio de prevención, ¿no? O sea, si no tienes todavía, y eso es increíble, pero en fin, no tienes todavía un buen padrón de a quién tienes que llegar, no dudes, ¿no? Si lo tienes empadronado, le das. Si a la otra persona te lo pide y no te queda claro, digamos, que está abusando de la situación, y no veo cómo, ¿no? O sea, si tú estás, no sé, pues en Villa María del Triunfo, ¿no? En la casa 1 y el de la casa 2 te lo piden, bueno, dale también al de la casa 2, no te das problemas. Debe estar en una situación bien parecida también, bien desesperada también. Las dirigentes saben. La vez pasada se contagiaron porque ellas llevaron a los de las municipalidades a donde estaba la gente que necesitaba la comida, ¿no?
Entonces, en el tema del bono, si lo tienes que repartir de a pie o en temas de alimentos, ¿no? Usa las dirigentes, usa las ONGs, usa las iglesias. Hay líderes de partidos políticos. He visto a la gente de Juntos por el Perú. Hablábamos con Karen de dirigentes del PPC que están repartiendo también alimentos. Trabaja con ellas, ¿no? Es increíble, es inaudito que no hayan cuentas digitales. La app de Google y Apple iba a tener a través de Apple Pay el pago digital hasta en los celulares de las generaciones previas, ¿no? Luis Alberto Arias, que fue presidente del Banco de la Nación, ha insistido muchas veces en las redes de por qué el Banco de la Nación no está listo, si eso él lo dejó listo y era una cosa que se podía hacer con facilidad, ¿no? Lo mismo, no lo tienes, pídelo, los bancos lo tienen. Dile a los bancos si te pueden dar sus sistemas, que son Plin, Yape y otros, ¿no? Y con esos sistemas les repartes a todo el mundo, ¿no? Las empresas distribuidoras de alimentos grandes, Linley, Bacus, Alicorp, ofrecieron la vez pasada llegar cerca de las casas de todo el mundo, por último repartirlo en las casas. O sea, esto debería pensarse como una guerra, ¿no? Exacto. Que te están cayendo cohetes por todos lados y tú te reúnes con todo tu Estado Mayor y te reúnes con todos los líderes que puedas para enfrentar al enemigo, ¿no? Que en este caso es la muerte, ¿no? De otra manera, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que hacer, ¿no? Distribución de alimentos, distribución de dinero, ojalá en digital, distribución de dinero si no se puede de otra manera, en cooperación con los privados. Se habla de los privados como si fueran unos monstruos que viven ahí chupándose la sangre de la gente. Nosotros somos los privados, aviso de servicio público, ¿no? Y las ONGs y la iglesia, o sea, es cualquiera que no trabaje para el Estado. O sea, si en el Perú hay 33 millones de personas, 1,5 millones trabajan para el Estado, todo el resto son privados. Me discutían el otro día, y los hijos de los que trabajan en el Estado son privados también. Entonces, déjense idioteces, ¿no? Y pidan toda la ayuda posible y vamos a darle a todos juntos al virus y a parar las muertes, ¿no? Exactamente. Pero, Pablo, ¿crees que algo que me sorprendió del último discurso de Sagasti es que dijo que justamente iban a colaborar con los privados, ¿no? En el tema sobre todo de las vacunas, ¿no? También vimos que los esfuerzos de privados, como es el caso de Carlos Neuhaus, que ayer en los medios dijo de que la idea es para diciembre tener un 70% de la población vacunada. ¿Tú crees que hay un cambio de comunicación del gobierno con el privado? ¿Vamos para mejor? Bueno, hay que verlo, pues, ¿no? Sí he escuchado las declaraciones y me parecen bien, pero hay que verlo, ¿no? Te acabo de poner ejemplos de verdad, ¿no? Los bancos y la Asociación de Bancos. En la Asociación de Bancos trabaja Martín Naranjo, que fue superintendente de banca en los 90, que evitó una crisis que hubiera sido gravísima del sistema financiero, que es consultor internacional, es una persona de primera, ¿no? Se sientan con él y hablan. Carolina Trivelli, que fue ministra de Inclusión Social, trabaja en Asbank en medios digitales para personas pobres. O sea, siéntate en la mesa con Martín y con Carolina y hazlo, pues. Claro. O sea, ellos tienen mejor nivel, en mi opinión, que los ministros, ¿no? Entonces, siéntate con ellos y hazlo, pues. Y así por el estilo, ¿no? La distribución de alimentos es lo mismo. Entonces, no podemos estar en poses populistas, maniqueas, dividiendo al país en una pandemia. Hay que unir a la gente en la pandemia. Hay que enfrentar a la gente que es tóxica, egoísta, ¿no? Que no le interesa a nadie, pero que quiere tener, digamos, su restaurante abierto a cualquier costo. A ellos hay que enfrentarlos. Sí, le va a ir mal, como nos va mal a todos. El año pasado a nosotros se nos cayeron las ventas 56%. ¿No? Yo no pretendía que una cosa así pasara en ningún escenario cuando planeamos el año, ¿no? Pero así es la vida, es una pandemia. Nos toca poner el hombro y nos toca cooperar. Sí, Karen, hace un poco tuvimos una pregunta de Fernando Valles que decía que necesitamos legitimidad de un gobierno para que tome decisiones. En noviembre se logró que renunciara Merino porque pese a que podría haber tenido o no legalidad, no tenía legitimidad. ¿Tú crees, bueno, y se ha visto en las encuestas también, pero ¿tú crees que el gobierno de Sagasti ha perdido su legitimidad? Mira, yo en serio, de corazón te digo que espero que no.
porque necesitamos tranquilidad para llegar con aire a lo que viene, ¿no? Al cambio de gobierno. Y la verdad que hemos tenido 5 años de estrés. Creo que todos hemos tenido un estrés espantoso en estos 5 años y un retraso, además, justamente por todas estas idas y vueltas y por estos problemas de legitimidad de los que tú estás hablando, ¿no? Claramente fue una luz. El gobierno de Sagasti terminó siendo para todos una luz de esperanza de que la cosa pudiera mejorar. Y claramente también es un gobierno de transición, ¿no? O sea, mucho no puede hacer, ya lo hemos hablado también largamente. Eh, yo espero que las medidas que vaya tomando en este camino, en estos días que quedan, vayan haciendo que recobre un poco la esperanza de la gente, que es lo que está mermado en este último tiempo, y que tratemos todos juntos de llegar con este aire que necesitamos al 11 de abril, o cuando sea, esperemos que sea el 11 de abril. Sí. Creo que hay una pregunta más, justamente ahí está. Bueno, sacándolos de la posición en la que los invitamos al programa de expertos en sus campos, acá Daniels nos dice cuál será su prioridad una vez asuman sus funciones como congresistas. No sé, Pablo, nos puedes hablar tú primero y ahí cerramos con Karen. Es antes de ser congresista, es cuando te eligen, porque asumes el 28 de julio y te eligen en abril, ¿no? Entonces, tienes entre abril y julio para trabajar y lo que yo haría es sentarme a conversar con congresistas de otros partidos, ¿no? A ver cómo vamos a cooperar. La agenda de lo que hay que hacer en el Perú es algo que tengo muy presente porque es en lo que he trabajado la mayor parte de mi carrera, ¿no? Y tengo acceso a la gente que me la puede actualizar. De hecho, han habido eventos recientes, Perú 2021, ha habido un evento del Consejo de Competitividad, o sea, se sigue y se sigue produciendo cosas. El CIE siempre hace cosas, acaba de hacer una. Hay mucha información reciente, ¿no? Entonces, yo no me iría por ahí, yo me iría a ver con quién se puede trabajar, ¿no? Averiguaría previamente con quién no se puede trabajar. O sea, si quieres el orden, 1, con quién no puedo trabajar, 2, ¿no? Con quién puedo trabajar y me sentaría con ellos a ver si podemos trabajar, no en agendas de consenso y esas cosas que hablan, porque eso es imposible. Al menos saber, este es un interlocutor válido y si queremos trabajar algo, podemos trabajarlo juntos, ¿no? Lo tercero que haría es sentarme con las personas que yo conozco que podemos representar, que Karen conoce también a los mismos, ¿no? La señora Aida, que de hecho aprovecho y lo menciono, ¿no? La señora Aida es una dirigente de mercado, que... 28 de julio, del 28 de julio y las calles aledañas sí, en La Victoria. Que ha sido maltratada entendemos que ha sido maltratada. Queremos esperar a averiguar un poco más, pero por un alcalde que es del PPC, ¿no? Entonces, hablaremos con ella, hablaremos con el profe Guillén, hablaremos con Alex Lamas, que son dirigente de directores, dirigente de profesores. Eso es lo que hay que hacer, hay que sumar esfuerzos entre congresistas, entre especialistas y entre dirigentes, ¿no? Y recién sentarse en la mesa, ¿no? A trabajar. No es que llegas el 28, entras con no sé si te pongan medalla. A mí cuando pusieron medalla en el consejo, la verdad es que me sentía bien raro, ¿no? Tenía un medallón gigante y una cosa acá que sonaba cuando chocaba con la ropa, ¿no? Ese no es lo que hay que hacer. Eso no es el formalismo hipócrita del congresista típico. Esto es gente que va a entrar a fajarse como lo ha hecho por 20 años, ¿no? En representación de las mejores personas de nuestro país, que son los dirigentes, y en coordinación con otras personas de otros, entre comillas, partidos. Digo entre comillas partidos porque acá no hay partidos, pues déjense de hablar tonterías, ¿no? No hay partidos. Lo que hay son agrupaciones políticas que te llevan al poder o no te llevan al poder, que son chuecas o son rectas, ¿no? Entonces, ¿por qué diferencian al otro como si fuera de otro planeta, que habla otro idioma, que tiene una sangre de otro color, ¿no? Y que come, no sé, peces crudos, ¿no? Hay que sentarse a trabajar con la gente que se puede trabajar en una agenda de representación y contra las mafias. Sí, yo agregaría, Armando, la idea de trabajar en el Congreso no es ir tú solito y creerte pues el divo, ¿no? Hay que trabajar en equipo. Pablo siempre lo dice también, o sea, acá no hay Maradonas, ¿no? O sea, acá hay un equipo que trabaja junto,
que además trabaja mirando un objetivo, ¿no? O sea, teniendo una línea común, un hilo conductor. Obviamente cada uno tiene sus propias experiencias. Pablo es economista, por lo cual él se enfocará mucho más, bastante más seguramente en el tema de presupuesto y de proyectos, etcétera, pero todos con un hilo conductor, ¿no? O sea, todos con el mismo rumbo y el mismo camino y la misma visión. Yo, claramente, por mi experiencia de trabajo, he trabajado también en el Congreso, digamos, he trabajado toda mi vida laboral prácticamente en el sector público, lo conozco bien, sé qué cosa puedo hacer. La protección de derechos es para mí mi ley de vida. He trabajado durante muchos años eh, ayudando a las poblaciones vulnerables, a los que no tienen voz, a las mujeres víctimas de violencia, a las mujeres que como yo han salido adelante un poco solas, con la ayuda de la familia, pero sacando adelante a las hijas, pensando en estos grupos que necesitan apoyo y que necesitan una ley o la representación de una persona que de verdad en serio se ponga en sus zapatos y que los ayude a caminar y a encontrar espacios, ¿no? La representación es cada vez más una obligación de los congresistas y la legislación, que es importante, el dar leyes es importante, no cabe duda, pero cada vez los parlamentos del mundo legislan menos y fiscalizan y representan más, porque esa es la naturaleza real de un momento tan complicado como el que está viviendo el país, por lo menos, ¿no? Entonces, acompañar mucho a la población, conversar mucho entre nosotros. De hecho, la ventaja es que pensamos más o menos lo mismo con sus diferencias. Y eso nos va a hacer ser potentes, ¿no? Como ya lo hemos demostrado antes en otros parlamentos. O sea, el PPC siempre ha marcado la cancha. Siendo uno, siendo dos, siendo tres, siendo cinco, siempre llevó la batuta, porque eran buenos, porque tenían buenos asesores, porque tenían buenas ideas y porque era gente honesta. Y eso es lo que les ofrecemos, básicamente. Listo. Listo. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden, por favor, darle seguir a la cuenta de contacto y a la de nuestros especialistas, ya que todos los días estaremos haciendo directos entre las 6 y las 8 y de esta manera podrán recibir una notificación a su celular o su computadora para que puedan conectar y vernos. Muchas gracias y nos vemos mañana. Gracias a ustedes. Chao. Avísenle a sus contactos. También va a haber guerra, ojo, si entramos al Congreso va a haber guerra.